Bien, vamos a continuar con este video de conceptos básicos de la electrónica. En esta ocasión veremos la parte 2. Vamos a empezar este video con el concepto de cátodo y nos dice que cátodo es el terminal de un diodo que normalmente se conecta a una masa. Un cátodo, desde el punto de vista de la química, es el rol que toma un electrodo cuando sufre una reacción de reducción, mediante la cual un material reduce su estado de oxidación al recibir electrones. Tenemos también un circuito y es el conjunto de componentes electrónicos a través de los cuales la intensidad de la corriente eléctrica circula saliendo del positivo de la alimentación y volviendo al negativo de esta alimentación, y a través de los componentes que forman el circuito. Para que la intensidad circule, el circuito deberá estar cerrado. Si existe un interruptor en serie con alimentación y está abierto el circuito, no estará cerrado y la intensidad no circulará. Tenemos también lo que es un circuito integrado, también conocido como IC. Se trata de un componente electrónico que ha sido creado sobre una pequeña oblea de silicio e integrada dentro de un encapsulado plástico. Los pins, patillas o terminales que sobresalen del encapsulado permiten la interacción de un circuito interno. Muchas veces es muy sencillo usar un IC, simplemente sabiendo la función de cada uno de sus terminales, sin necesidad de saber cómo funciona el integrado a nivel interno. Comunicación en serie. El sistema por el cual Arduino se comunica con ordenadores y otros dispositivos se trata de enviar un bit de información a la vez en un orden no secuencial. La placa Arduino dispone de un convertidor USB a serie, el cual permite que se pueda comunicar con otros dispositivos que no tengan un puerto serie dedicado. Condensadores de desacoplo. Los condensadores que se colocan cerca de los actuadores, relés, transistores, etc., y que son usados para atenuar las variaciones y caídas de tensión que se producen en el momento de que los actuadores funcionan. Se colocan cerca de los sensores y actuadores. Conductor. Algo que permite que la intensidad de la corriente eléctrica pueda circular, como un cable. Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, por lo que no se necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a otro. Constante const, un modificador que convierte a una variable de una constante y que no puede cambiar su valor. En un programa, por ejemplo, const float pi 3.1415, la variable constante con decimales es pi. Convertidor análogo digital ADC. Un circuito que convierte una tensión de una entrada analógica, cualquier valor entre su valor mínimo y máximo, en un número digital que representa esa tensión. Este circuito está integrado dentro del microcontrolador de Arduino y está conectado a los pines de entrada analógica A0 a A5. Convertir la tensión analógica en un número digital le lleva un poco de tiempo, por eso después de usar la introducción Analog Read se usa un pequeño retraso para que el tiempo hacerlo. Con la introducción delay se introduce el retraso. Corriente. El movimiento de las cargas eléctricas, electrones, a través de un circuito cerrado se mide en coulombs. La intensidad de corriente por unidad de tiempo se mide en amperios. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en coulombs por segundo, C sobre S, unidad que se denomina amperio, en honor al físico francés André-Marie Ampère. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán. El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro, que calibrado en amperios se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor por el que circula la corriente que se desea medir. Corriente alterna. Un tipo de corriente en el cual las cargas eléctricas están cambiando el sentido de circulación periódicamente, primero en un sentido y en un tiempo después en el contrario, volviendo de nuevo al sentido inicial. Esto es el tipo de electricidad que se encuentra en los enchufes de una vivienda. Hay que matizar que la corriente alterna de un enchufe no se manifiesta hasta que se conecte a una carga, como puede ser una lámpara que esté encendida. En el enchufe lo que aparece directamente es una tensión alterna cuyo valor eficaz son los 220
voltios. Corriente continua. Un tipo de corriente en el cual las cargas eléctricas siempre circulan en el mismo sentido. Cuando se conecta una bombilla de 9 volts en paralelo con una pila de 9 volts, se produce este tipo de corriente. En todos los proyectos de Arduino se ha consumido una corriente continua. Recordar que la corriente se mide en columbios y que la corriente dividida del tiempo o intensidad se mide en amperios y se puede medir con un polímetro, o también conocido como multímetro. Cortocircuito. Cuando se produce un problema en un corto eléctrico o electrónico, de manera que la intensidad que necesita para funcionar es muy superior a la que la fuente de alimentación puede proporcionar y por tanto el circuito deja de funcionar o se quema. Los cortocircuitos se pueden producir en varias partes de un circuito, en un componente electrónico, como pueda ser un transistor, un condensador, etc. En algunos casos, si la fuente de alimentación puede proporcionar una intensidad del cortocircuito, el componente que provoca este cortocircuito puede llegar a arder. Depuración. El proceso de buscar errores en un circuito o en un código, también referidos como bugs. A esto se consigue que se funcione según se espera. Digital. Un sistema de valores discretos como Arduino es un tipo de dispositivo digital. Solo trabaja con dos estados discretos, apagado o encendido. Digital significa siempre solo dos estados, binarios 0 o 1. Por eso Arduino necesita de un convertidor analógico digital para convertir los datos analógicos en binarios. Divisor de voltaje o tensión. Un tipo de circuito normalmente formado por dos componentes que suministran una tensión, que es una fracción de la tensión de una alimentación a la cual está conectado. En algunos de los proyectos se han montado divisores de tensión, por ejemplo, cuando se montó una resistencia LDR en serie con una resistencia fija para proporcionar una tensión a entrada analógica de un potenciómetro. También es un ejemplo de divisor de voltaje. Drenador. Terminal de un transistor, el cual se conecta a una carga, bombilla, altavoz, etc. para ser controlado por ese transistor drenador de sobretensiones por dispersión. El dispositivo más eficiente para la protección de líneas de medida de tensión permite el drenaje constante de la nube y envía a tierra las sobretensiones, evitando flameos y disparos de las líneas afectadas por los fenómenos transitorios. Electricidad. Un tipo de energía producida por las cargas eléctricas. Se puede usar componentes electrónicos para transformar electricidad en formas de energía, como luz y calor. También la electricidad es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones de la capa externa de los átomos que hay en la superficie de un material conductor. La electricidad es un fenómeno íntimamente ligado en la materia y la vida. Encapsulado en doble línea DIP. Un tipo de encapsulado usado con los circuitos integrados que permite que esos componentes se puedan insertar con facilidad en una placa de pruebas o en un zócalo montado sobre una PCB. Y bien, con esto hemos llegado al final del video, en el cual se han mostrado algunos conceptos básicos de la electrónica, denominado en este video como una parte 2. Entonces, si el video les gustó, favor de comentar, compartir, dar like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video.